Hola, ¿cómo están, queridísimos amigas, amigos que nos están sintonizando en estos momentos en este canal Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Su amiga, la de la voz, Ceci Carrión, les da la más cordial de las bienvenidas y por supuesto que agradece su interés por seguir nuestro programa cada semana. Y bueno, el tema que hoy nos ocupa, ya lo hemos anunciado, es justamente, eh, permítame un segundito. El amor trinitario y el origen y la meta de la persona humana. Ese es nuestro tema. Y este tema es el segundo tema de una consecución de programas que vamos a ir compartiendo con ustedes con la finalidad de estudiar un documento que iniciamos la semana pasada que se llama Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, escrito por San Juan Pablo II y que tiene que ver con la visión del plan de Dios para la vida en sociedad de los hijos de Dios o de las personas humanas. La semana pasada estuvimos haciendo pues una introducción de qué fue lo que inspiró este documento. Dijimos también que fue pues una idea de San Juan Pablo II a raíz del gran jubileo del año 2000 por parte de la Iglesia, donde, pues este amor que la Iglesia tiene como madre a los hijos, pues nos hace este compendio de todos los documentos pontificios que se han escrito desde León XIII hasta la fecha, o bueno, al menos hasta donde se escribió, que fue el año 2000, con respecto a lo que nos compete a los laicos y también a la Iglesia, con respecto a cómo hacer vida el Evangelio en nuestra vida diaria, cómo lograr que los hijos de Dios pues cumplan ese plan que Dios tiene para nosotros en este mundo temporal. El tema de hoy, pues ya lo mencioné y tiene que ver con la segunda parte de este compendio que pues está muy bonito, la verdad. El tema sobre el amor trinitario, el origen y la meta de la persona humana. O sea, tenemos que voltear a ver a la Santísima Trinidad para justamente cumplir con nuestro origen y con nuestra meta última que Dios tiene designada para la persona humana. En ese sentido, pues vamos a continuar con este documento. No quiero saltarme nada porque es de una gran riqueza y creo que vale la pena ir página por página analizando hasta que nos dé el tiempo que tenemos destinado para el programa y bueno, lo que falta lo seguiremos viendo hasta terminar el documento, porque no, hoy como nunca, el mundo que vivimos con tantas crisis, con tanto desapego, con un secularismo radical como nunca, con un relativismo, con una disfunción en las familias, con una lejanía tremenda de Dios, con la poca práctica de los sacramentos. Hoy estaba yo en una charla con un sacerdote y justamente, al menos aquí en Jalisco, en Guadalajara, que es el lugar de donde yo estoy transmitiendo ahorita. Sé que el programa llega no solo a México, sino que rebasa las fronteras. Y nos decía al menos que aquí en Guadalajara, que miren, somos un estado cristero, somos un estado de fe. Sin embargo, la práctica de la misa dominical corresponde solo al 30% de los bautizados en nuestra diócesis. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 bautizados bajo la Iglesia Católica, solo 3 de 10 asisten con regularidad los domingos y días de fiesta a misa. Entonces eso nos habla pues de la lejanía que estamos teniendo de lo que Dios quiere para el hombre.
Entonces, es importante estudiarlo, no solo es importante estudiar no solo las cuestiones de, pues de ese amor a través de la oración, de los sacramentos que tenemos que llevar, de esa mística cristiana que debemos de vivir, pero recordemos que estamos en el mundo temporal, que estamos en un mundo donde hay una sociedad a la que pertenecemos y que es parte de nuestra naturaleza. El hombre es un ser no a espaldas a la muchedumbre, sino Dios ha querido que forme parte, y ya vamos a ver qué hermoso nos explica San Juan Pablo II cómo debemos de vivir ese amor que existe entre las tres personas divinas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cómo hemos sido creados también para experimentar ese amor entre nosotros. Y de eso vamos a estar hablando. Así pues, vamos a empezar con la continuación de estos grandes temas que están en este compendio. Y este primer capítulo que vamos a analizar hoy del documento se llama El designio del amor de Dios para la humanidad. Y nos habla de la cercanía gratuita que Dios nos tiene desde que nos creó. Dios ha estado desde la creación cerca de nosotros. Y esa cercanía que tiene nuestro creador, nuestro Señor hacia el hombre, pues es de manera gratuita. Él así lo ha querido, ha compartido ese amor que Él es en Él mismo, porque es el amor en persona. Lo ha querido compartir con estas criaturas que Él mismo ha creado, que somos la persona humana. Y en el punto número 20 de este primer capítulo, nos habla sobre la cercanía gratuita de Dios y nos dice, cualquier experiencia religiosa, cualquiera que haya tenido el hombre a través de la vida, a través de las tradiciones culturales y que comparta una intuición del misterio que pocas veces se logra captar del rostro de Dios a través justamente pues de esta práctica auténticamente religiosa, entonces se da cuenta que Dios aparece, por una parte, como origen de todo lo que existe, ¿sí? Como esa presencia que garantiza a los seres humanos socialmente organizados. Fíjense cómo el Papa desde aquí ya habla que somos una sociedad y que estamos organizados. Entonces, a través de esa cultura, de ese acercamiento que tenemos con Dios, somos capaces de experimentar esa presencia de Dios en nuestras vidas que nos cuida y que guarda las condiciones fundamentales de nuestra existencia, poniendo a nuestra disposición los bienes que necesitamos. Es decir, desde la creación, Dios nuestro Señor pone todo lo creado, toda la naturaleza, los animales, las semillas, los frutos, el cielo, el mar, la tierra, que los organiza, los pone en manos del ser humano para que el ser humano haga uso de ellos, pues para subsistir y también para que no tenga privación de nada de lo que él necesita según su naturaleza. Pero también, por otra parte, aparece, nos dice el documento, como medida lo que debe ser. Es decir, por un lado, conocemos el origen de lo que Dios quiere y lo que Dios nos da, pero por otro lado, existe un deber ser como presencia que interpela la acción humana, tanto en el plano personal como en el plano social. Aquí ya nos menciona las dos naturalezas, San Juan Pablo II, acerca del uso de esos mismos bienes en relación a los demás hombres. Por un lado, Dios nos pone a todo, para todo lo que necesitamos, pero por otro lado, nos exige un deber ser de cuidar esos bienes naturales que Dios nos da para nuestra supervivencia, pero en relación a los demás, porque somos seres sociables. En toda experiencia religiosa, por tanto, se revela como elemento importante
tanto la dimensión de don, es decir, lo que Dios nos da, y la gratuidad. ¿Qué es esto? La generosidad y las gracias, el agradecimiento que los seres humanos debemos de tener. Es decir, es un binomio que va junto. Por un lado, debemos de reconocer lo que Dios nos da y por otro lado también agradecer. Captada como algo que subyace a la experiencia de la persona humana, hace de su existir junto con los demás en el mundo como las repercusiones de esta dimensión sobre la conciencia del hombre que se siente interpelado al administrar con vival y responsablemente el don recibido. Testimonio de esto es el reconocimiento universal de la regla de oro expresada en Mateo 7, versículo 12, que nos dice y nos liga al hombre con este gran misterio. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacerlo también vosotros por ellos. Es decir, en Mateo 7 nos expresa el mandamiento, el primero de los mandamientos. Haz a los demás lo que quieras que los demás hagan por ti. Que en esto se centra de alguna manera nuestra reflexión. Sobre el fondo de la experiencia religiosa universal, compartiendo de diversas formas, se destaca la revelación de Dios que hace progresivamente de sí mismo al pueblo de Israel. Aquí ya nos va a hablar de cómo se manifiesta Dios al ser humano a través de Israel. Esta revelación responde de un modo inesperado y sobresaliente a la búsqueda humana de lo divino. Gracias a las acciones históricas puntuales e incisivas en las que se manifiesta el amor de Dios por el hombre. Según el Éxodo, el Señor dirige a Moisés estas palabras. Bien vista tengo la aflicción del pueblo de Egipto. Acuérdense, haciendo aquí un paréntesis, que los judíos, Israel, el pueblo de Israel, estaba esclavo, a lo que se refiere históricamente el libro del Éxodo, esclavo por los egipcios. Y entonces Dios habla con Moisés y le dice que está afligido. Como Padre nuestro, bueno, del pueblo de Israel, está afligido por lo que están pasando los judíos en Egipto. Y entonces, y he escuchado su clamor, ha escuchado el clamor de Israel, lo menciona en el Éxodo, de sus opresores, es decir, está el pueblo de Israel pidiéndole a Dios que actúe sobre sus opresores porque está sufriendo. Pues ya conozco sus sufrimientos. Dice el Señor en el Éxodo, he bajado para liberarte de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Esto en Éxodo 3. Continúa San Juan Pablo II, la cercanía gratuita de Dios, a lo que alude su nombre, que él revela a Moisés, yo soy el que soy. Y entonces se manifiesta en la liberación de la esclavitud del pueblo y genera una promesa histórica que da origen al proceso de identificación colectiva del pueblo del Señor a través de que alcance su libertad y de que le promete, aparte de liberarlo, una tierra que Dios dona. Y aquí nuevamente Dios dona al hombre el medio justamente para su después de liberarlo, no lo abandona, sino que sigue Dios en ese infinito amor, dándole al hombre, en este caso al pueblo de Israel, lo que necesitaba, una tierra para desarrollarse. A la gratuidad del actuar divino, históricamente siempre eficaz, le acompaña constantemente el compromiso de la alianza. Dios promete esto a Moisés, pero a la vez le pide que selle con él una alianza, puesto que Dios
bueno, ama a Israel, asume y le hace con él un compromiso. Y es entonces donde en el monte Sinaí Dios toma la iniciativa y plasma los mandamientos de la ley de Dios justamente para sellar con este decálogo esa alianza a través de Moisés del pueblo de Dios, y Dios promete pues darles esa tierra que emana leche y miel. Así vienen pues los 10 mandamientos, que expresan las implicaciones de la pertinencia a Dios instituida por la alianza, la exigencia de una ley moral. Es decir, fíjense cómo Dios sabe que somos sus hijos, que tenemos esa parte espiritual, que somos imagen de Él, pero también nos ha hecho humanos, seres humanos sociables, que tenemos que organizarlos. Y que, bueno, el pueblo de Israel, como figura de toda la humanidad en este momento en el Éxodo, se encuentra esclavizado. Dios viene, lo rescata y le dice, te voy a liberar, pero tienes que hacer este pacto conmigo. En tu vida en sociedad, tienes que respetar este decálogo de normas que yo te estoy dando. Y también entraré yo en tu auxilio y te daré una tierra prometida que emanará leche y miel. En este sentido es el reconocimiento y el homenaje a Dios y el culto de acción de gracias que el hombre le debe en ese momento a Dios. Es cooperación con el designio de Dios y se propone así pues ese compromiso a través de la historia del hombre. Es decir, Dios no nos abandona. Sabe cómo su pueblo en ese momento está sufriendo y le da este decálogo para que se respete en la vida de sociedad, para así estar cooperando y poniéndonos los medios para que cumplamos los designios que Dios tiene para el hombre. Así los 10 mandamientos, que constituyen un extraordinario camino de vida e indican las condiciones más seguras para una existencia librada de la esclavitud del pecado, contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Cuando nosotros hablamos de ley natural en la sociedad actual, cuando decimos o hablamos de leyes ilegítimas que están de alguna manera dándole la espalda a esta voluntad que Dios tiene para el hombre, esta ley natural está plasmada en el decálogo, en esos 10 mandamientos que Dios da al hombre. Así nos enseña al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre y pone de relieve los deberes esenciales que el ser humano debe de tener para con Dios. Estos son los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona, estos 10 mandamientos. Y contienen una norma universal en el ámbito moral de la persona a nivel universal. Así, recordados por Jesús a través del Evangelio, aquel joven rico y también a través de los 10 mandamientos, constituyen la regla primordial de toda la vida social. Fíjense cómo a veces, si no es por la interpretación, en este caso del Papa San Juan Pablo II, cómo pocas veces podemos darle este significado que él nos da al decálogo, a los 10 mandamientos. Es decir, Dios no se olvida de la naturaleza social que tiene el hombre, sino al revés, le da las herramientas, que es el decálogo, que es la ley universal para los hombres,
para vivir conforme a lo que Él quiere y como Él nos quiere, y nos quiere como santos. Del decálogo deriva el compromiso que implica no solo lo que se refiere a la fidelidad al único Dios verdadero, sino también a las relaciones sociales dentro del pueblo de la alianza. Estas últimas están reguladas especialmente por lo que ha sido llamado el derecho del pobre. En el mismo decálogo y en esta alianza, Dios hace de manifiesto su interés por las personas más necesitadas. Y nos dice así en Deuteronomio 15, versículos 7 al 8. Si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesites para remediar su indigencia. Primero los pobres. Desde el Antiguo Testamento es como Dios revela su voluntad, pues a través de los diferentes personajes, en este caso Deuteronomio, de lo que Él, cómo quiere que tratemos a nuestros hermanos los más necesitados. Todo esto vale también con respecto al forastero. ¿Quién es el forastero ahorita en nuestros días, en nuestra sociedad? Los migrantes. ¿Sí? Esos migrantes que salen de sus casas, de sus hogares, buscando una mejor vida para sus familias y dejan todo para ir a buscar las mejores condiciones que ellos consideran podrán encontrar en otros países para darles una vida digna a su familia. ¿Y qué nos dice con respecto al forastero? Deuteronomio también. Cuando un forastero resida junto a ti en vuestra tierra, no lo molestéis. Al forastero que reside junto a ti, le mirarás como a uno de vuestro pueblo y lo amarás como a ti mismo, pues forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Estamos hablando del Éxodo y de Deuteronomio, y es la parte donde Dios libera a Israel, pero que es muy aplicable a nuestros días. Dice en Levítico 19 nuestro Señor: yo Yahvé, vuestro Dios, el don de la liberación y de la tierra prometida, la alianza del Sinaí y el decálogo están, por tanto, íntimamente unidos por la praxis o vida o la forma de ser que debe regular el desarrollo de la sociedad israelita en la justicia y la solidaridad. Así quiere Dios que vivamos. Y se lo dice a su pueblo de Israel. Con este amor al prójimo, con este amor al forastero, con este respeto al decálogo, a la ley natural que nos revela en el Sinaí. ¿Para qué? Para ese desarrollo de la sociedad a través de la justicia y la solidaridad. Entre las múltiples disposiciones, continúa el documento, que tiene a concretar el estilo de gratuidad y de la participación en la justicia que Dios inspira. La ley del año sabático, celebrado cada 7 años, y el año jubilar, cada 50 años, se distingue como una importante orientación, si bien nunca plenamente realizada, para la vida social y económica del pueblo de Israel. Estas son costumbres que Dios da también y los revela al pueblo, que es el año sabático que se celebra cada 7 años y el año jubilar cada 50 años, y que Dios dispone y prescribe que además de cuidar el reposo de los campos, la coordinación de las deudas y una liberación general de las personas de sus bienes, cada uno puede regresar a su familia de origen y recuperar su patrimonio. Es decir, en estas festividades es que Dios invita pues al perdón, a reconciliarse,
a compartir los bienes, a regresar a la familia de origen y recuperar ese patrimonio. Esta legislación indica que el acontecimiento salvífico del Éxodo y la finalidad de la alianza representan no solo el principio que sirve de fundamento a la vida social, política y económica de Israel, sino también al principio regulador de las cuestiones relativas a la pobreza económica y a la justicia social. Se trata de un principio invocado para transformar continuamente y desde nuestra vida del pueblo de esta alianza para hacerla conforme a los designios de Dios, para eliminar la discriminación, las desigualdades provocadas por la evolución socioeconómica cada 7 años. La memoria del Éxodo y de la Alianza se traduce en términos sociales y jurídicos, de modo que la cuestión de la propiedad, las deudas, los servicios y los bienes adquieran su significado más profundo. Fíjense qué profunda la interpretación de San Juan Pablo II y cómo aplica como espejo a la realidad que vivimos y cómo Dios lo manifiesta al pueblo de Israel desde el Éxodo, desde hace mucho. O sea, la visión de Dios de cómo debe de ser la sociedad, cómo nos debemos de comportar los hijos de Dios ante las dificultades de la vida en sociedad. Y ahí nos deja el decálogo, nos deja estas festividades del año jubilar y también del sabático que se realizan cada cierto tiempo por la iglesia y que se espera que alcancemos pues estos cambios y esta donación en el ámbito de la sociedad para darle el verdadero significado a los bienes que poseemos al servicio de los demás. Estos principios se convierten en el punto de apoyo de la predicación profética que busca interiorizarlos. El Espíritu de Dios, infundido en el corazón del hombre, anuncia a los profetas, hará arraigar en él a los mismos sentimientos de justicia, misericordia que moran en el corazón del Señor. De este modo, la voluntad de Dios expresada en el Decálogo de Sinaí podrá enraizarse de manera creativa en el interior del hombre. Este proceso de interiorización conlleva una mayor profundidad de lo mayor realismo en la acción social y hace posible la progresiva universalización de la actitud de justicia y de solidaridad que el pueblo de la Alianza está llamado a realizar en todas las personas, en todos los pueblos y en todas las naciones. Fíjense qué profundo esto. El punto B del documento nos habla del principio de la creación y la acción gratuita de Dios. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos que hay un binomio? La donación, todo lo que Dios da al hombre, y la gratuidad por parte del hombre que tiene, o del ser humano que tiene que tener para con Dios. La reflexión profética y sabia alcanza la primera manifestación y la fuente misma del proyecto de Dios sobre toda la humanidad cuando llega a formular el principio de la creación de todas las cosas por Dios. En el credo de Israel afirmamos que Dios es el creador. No significa solamente expresar una convicción teórica, sino también tenemos que ser capaces de captar el horizonte original del actual gratuito de Dios misericordioso del Señor en favor del ser humano. En efecto, libremente da el ser y la vida a todo lo que existe. El ser humano, y tanto hombre y mujer, son creados a imagen y semejanza de Dios.
Están por eso mismo, hombre y mujer, llamados a ser signo visible del instrumento eficaz de la generosidad y la gratuidad divina en el jardín en el que Dios los ha puesto como cultivadores y guardianes de los bienes de la creación. En este actuar, en este actuar de gratitud de Dios, nuestro Creador, se expresa el sentido mismo de la creación, aunque está oscurecido desafortunadamente por la experiencia del pecado. Entonces, así, a través pues del pecado original, pues nuestro origen hace que tengamos a través de este pecado original pues una tentación permanente que llamamos concupiscencia. Y al mismo tiempo la situación de desorden que pues nos embarga a los seres humanos, a la humanidad, se encuentra tras la caída de nuestros primeros padres. Es decir, tenemos una inclinación al desorden, al pecado, a raíz pues de lo que heredamos de nuestros primeros padres, que llamamos el pecado original. Desobedecer a Dios significa apartarse de la mirada del amor y el querer administrar por cuenta propia la existencia y el actuar del mundo. El alejarse de Dios y querer resolver las cosas del mundo solo por nuestro propio mérito, pues genera una ruptura de esa relación de comunión con Dios y provoca también en el hombre una ruptura interior de la persona humana, de la relación de comunión entre hombre y mujer que se debe de tener y de la relación amistosa con las demás seres humanos, así como las demás criaturas de la creación. Esta ruptura en esta ruptura originaria debe buscarse la raíz más profunda de todos los males que acechan las relaciones sociales entre los seres humanos, de todas las situaciones de la vida económica, de la vida política y de esa falta de respeto a la dignidad de la persona humana, que va contra la justicia y contra la solidaridad. Y entonces este es el principio de todos los males sociales, ese alejamiento que el hombre tiene de lo que Dios quiere para él. Y entonces, ante todo esto, que no deja de ser la primera parte de la historia de la salvación, pues llega nuevamente Dios aparece y en ese amor infinito que nos tiene, surge su encarnación, su divina encarnación. Y entonces el punto 2 de este documento de la doctrina, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, nos habla de Jesucristo. La primera parte es esa alianza con el pueblo de Israel, de Dios directamente con Moisés, que nos entrega las tablas de la ley. Ya vemos la interpretación que San Juan Pablo II le da a esta alianza en el ámbito de lo social y de la vida del hombre, de la vida temporal. Y luego viene nuevamente esa donación de Dios, de Él mismo, a través de su Hijo Jesucristo. Y así se cumple el designio del amor de Dios hacia el hombre. En Jesucristo se cumple el acontecimiento decisivo de la historia de Dios para la persona humana. La benevolencia y la misericordia que inspiran el actuar de Dios ofrecen su clave interpretación. Se vuelven tan cercanas al ser humano que se asumen los rasgos del hombre Jesús, el verbo hecho carne. Dios que nos regala y nos da a su propio Hijo para nuestra redención. Así el evangelista San Lucas nos dice, Jesús nos describe el misterio mesiánico de las palabras, a través de las palabras de Isaías, que reclama el significado profético
que dice, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús así actúa, pues en líneas del cumplimiento, no solo porque lleva a cabo lo que había sido prometido y esperado, no solo también en el sentido más profundo, porque Él, Jesucristo, en Él se cumple el evento decisivo de la historia de Dios para los seres humanos, para sus hijos. Y entonces nos da Jesús, en efecto, proclama, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y se revela a través de nuestro Señor Jesucristo a todos sus hijos, a los seres humanos. Expresando de otras palabras, nos dice San Juan Pablo II, Jesús manifiesta tangiblemente y de modo definitivo quién es Dios, cómo se comporta con los seres humanos. El amor que anima el misterio de Jesús entre los hombres es el que el Hijo experimenta en la unión íntima con el Padre. Por eso hablábamos justamente del amor trinitario. Estamos estudiando el amor, aparte tomando pues el documento que en el que estamos reflexionando, que nos va dando una continuidad desde la creación del plan de Dios, cómo el hombre cae en pecado y ahora cómo somos salvados y cómo tiene todo un plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y todo esto por amor al hombre. El amor que anima el misterio de Jesús entre los hombres es el del Hijo que experimenta la unión íntima con su Padre. Luego viene ya con Jesús el Nuevo Testamento que nos permite penetrar la experiencia de Jesús, que Jesús mismo vive y comunica del amor de Dios del Padre, Abba. Y por tanto, en el corazón mismo de la vida divina, Jesús anuncia la misericordia liberadora de Dios, ya no solo al pueblo de Israel, sino a través de la alianza y a través de la presencia de Jesucristo, redime a todo el mundo. Con esa misericordia anuncia esa liberación que Dios nos da en relación con aquellos que nos encontramos en este camino de salvación, comenzando por los pobres, por los marginados, por los pecadores, e invita a seguirlo porque Él es el primero que, de modo totalmente único, obedece al designio del amor de Dios como su enviado al mundo. La conciencia de Jesús tiene de ser el Hijo, expresa precisamente esta experiencia originaria. El Hijo ha recibido todo y gratuitamente del Padre. Todo lo que tiene el Padre es mío. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo. Así nos dice, todo lo que tiene el Padre es mío, nos dice San Juan en el capítulo 16, versículo 15. Él, a su vez, tiene la misión de hacer partícipes de este don y de esta relación filial a todos los hombres. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre os los he dado a conocer. Es decir, Jesucristo es pues la imagen del Padre. Nos dice Juan 15, y entonces ya no somos siervos, sino somos amigos. Reconocer el amor del Padre significa para Jesús inspirar su acción en la misma gratuidad y la misericordia de Dios. Fíjese cómo en su infinito amor Dios nos manda a su Hijo. Y en esa infinita misericordia Jesús nos enseña a dar gracias.
nos enseña a cómo ser, a cómo vivir esa gratuidad de hijos de Dios por todo lo que nos da a través del mismo. Y así, ante esta gratuidad y misericordia de Dios, generadoras de la vida nueva y convertirse así en una misma experiencia, en el ejemplo y modelo para los discípulos, estos están llamados a vivir con Él y después de su Pascua, de su muerte y resurrección, a vivir en Él y de Él, gracias al don sobrenatural del Espíritu Santo Consolador que interioriza en los corazones el estilo de vida del mismo Cristo. Y he aquí el amor trinitario, el origen de ese amor trinitario, que es lo que venimos reflexionando a través de este capítulo, cómo actúa Dios Padre por el amor del Padre que nos da a su Hijo, esa donación, y cómo después de la muerte y resurrección de Jesucristo actúa el amor mismo, que es el Espíritu Santo, entra en nuestros corazones y nos da ese estilo de vida del mismo Cristo. Es decir, Cristo es la vid y nosotros los sarmientos. Y así se da la revelación del amor trinitario, de las tres personas de Dios en un solo Dios verdadero. Y es esta primera parte de la que, bueno, el San Juan Pablo II nos da testimonio a través del Nuevo Testamento, pues de este amor y este don de Dios, y cómo Cristo nos enseña a dar gracias a Dios por eso, y cómo viene y habita el Espíritu Santo en nuestros corazones, porque por nosotros mismos no podríamos, sino habita en nuestros corazones, por supuesto, a través de la vida de la gracia, a través del bautismo, a través de la confirmación, a través de la conciliación y a través de la Sagrada Eucaristía. El Espíritu Santo habita, somos templos vivos del Espíritu Santo para actuar como Cristo. Que es algo maravilloso. No cabe en nuestras mentes el amor tan grande que Dios tiene por nosotros. En el punto 30 del documento, el testimonio del Nuevo Testamento, con asombro siempre de quien no ha quedado pues deslumbrado por infinito amor que Dios nos tiene, capta a la luz de la revelación plena del amor trinitario ofrecido por la Pascua de Jesucristo, el significado último de la encarnación del Hijo y su misión entre los hombres. San Pablo nos escribe: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí el cristiano, el bautizado, por este amor trinitario no debe tener miedo, independientemente del mundo como esté y como no. Claro, como esté el mundo, pero claro que tenemos que poner nuestro grano de arena para la transformación de esta vida social en base a los designios de Dios, que ya vimos que es la ley natural. Esos principios ordenadores que son los 10 mandamientos. Ese amor que Dios nos manifiesta dándonos las pistas para seguir el camino de salvación y hacer de esta vida, a través del amor al pobre, a través del amor al forastero, a través de la justicia, a través de la solidaridad, y siendo templos vivos del amor de Dios, pues nos da las herramientas de la transformación de las estructuras sociales. Cambiar yo, vivir una vida de testimonio en gratitud a lo que Dios me ha dado, y entonces con este amor que debo de irradiar a los demás, ser esa que ya hemos hablado, esa fuente viva del amor de Dios, pues entonces estaremos abonando a la transformación de las estructuras sociales a Dios nuestro Señor. Y entonces, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó a todos nosotros,
como nos dará en él, cómo nos va a dar en él graciosamente todas las cosas. Un lenguaje semejante usa también San Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó tanto que nos envió a su propio Hijo como propiciación y redención de nuestros pecados. El rostro de Dios, revelado progresivamente en la historia de la salvación, resplandece plenamente en el rostro de Jesucristo, crucificado y resucitado. Entonces, Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, realmente distintos y realmente uno, porque son comunión infinita del amor, el amor gratuito de Dios por la humanidad se revela ante todo como amor fontal del Padre de quien todo proviene, como comunicación gratuita del Hijo que nos hace de su amor, volviéndose a entregar al Padre, entregándose a los hombres como fecundidad siempre nueva del amor divino que el Espíritu Santo infunde en el corazón de los hombres. Con las palabras y las obras de forma plena y definitiva, con su muerte y resurrección, Jesucristo revela a la humanidad que Dios es Padre y que todos estamos llamados por la gracia a ser hijos suyos a través del Espíritu y por tanto hermanos y hermanas entre nosotros. Por esta razón, la Iglesia cree firmemente que la clave, el centro y el fin de la historia humana yace en nuestro Señor Jesucristo, el Maestro. Fíjense aquí, que si te discriminan, que si el bullying, que si me ofendiste, que si no te quiero, que si... Ay, espérate. ¿Es lo que realmente quiere Dios de nosotros? ¿Para eso vino Cristo a morir, a redimirnos? No. Dios quiere que nos veamos como hermanos. Esto desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el designio de Dios a los hombres, que nos hace partícipe de su amor a través del Espíritu Santo y que nos hace hijos suyos por la gracia y que Dios quiere en su voluntad infinita que nos veamos como hermanas y hermanos. Entonces, ¿por qué está el mundo como está? A ver, platícame. ¿Por qué crees? Aquí tenemos, acuérdate, un chat abierto para que compartas conmigo qué piensas de esto que estamos analizando, de lo que Dios quiere y de que a través de San Juan Pablo II, pues nos dejan este escrito que se llama Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. ¿Cómo nos interpreta San Juan Pablo II? Pues todo lo que Dios quiere para el hombre en su vida en sociedad y cómo quiere que nos veamos y cómo quiere que tú veas a los demás y qué necesitas justamente para vivir como hijos de Dios y qué necesitas para amar al otro y para no hacerle bullying y para no discriminarlo. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios, porque todos estamos llamados a la santidad, porque todos en Dios somos hermanos y hermanas. Y esa es la clave, el centro y el fin de la historia del hombre. Que el hombre se ha alejado de Dios, ya hay guerra. Entonces no le echemos la culpa a Dios. Lo que nos hace falta es estudiar lo que Dios quiere para el hombre y hacerlo vida. Primero hay que conocer, por supuesto, antes hay que orar, hay que vivir una vida de gracia, conocer y después de ello actuar para ordenar las estructuras sociales según lo que Dios quiere para el hombre. Nos faltan 10 minutitos ya para cerrar
Y yo quisiera leerles aquí un poquito, déjenme ver que no alcanzo mucho a ver porque la letra está muy chiquita, pero les dejo el recadito que nos ha dejado aquí la administración del programa. Acuérdense que estamos en Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Y entonces nos dice que durante la transmisión puedes colaborar en nuestro programa enviando estrellas, un regalo digital que nos ayuda a seguir extendiendo el reino de Cristo, pues somos un organismo laical que busca lograr una mejor sociedad a partir del desarrollo y crecimiento de la mujer y también de los señores, también de los hombres, con toda la feminidad, porque pues las que impartimos esta charla somos mujeres de acuerdo al plan de Dios. Y eso es lo que estamos analizando, qué es lo que Dios quiere del hombre, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar hasta donde alcancemos. Recuerden que vamos a seguir con este tema hasta terminar este compendio, porque vale la pena conocerlo, porque luego nos sentimos perdidos y decimos, ay, tanta inseguridad, hay guerra en Ucrania, hay terremoto en Medio Oriente, y esto y lo otro, y que el COVID, y que se están declarando la guerra, y que una crisis económica. ¿Por qué está pasando todo esto? Tenemos que ser esa fuente de agua viva. Dios nos da estos talentos, y tú tendrás tus talentos, yo tengo los míos, pero cara a Dios, tenemos que entender lo que Dios quiere de nosotros y qué te compete a ti hacer para tener una mejor sociedad. No tengas miedo. Recuerda esta pregunta, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué hemos de temer? Si Dios nos ha dado generosamente todo lo que tiene la naturaleza para que el hombre la administre correctamente. Aparte, Dios nos ha dado el amor del Hijo que nos ha redimido ya. El cielo te espera y estás llamado a la santidad. ¿Qué tienes que hacer? Abrazar la voluntad de Dios. Y Dios sabe que tú eres imperfecto. Dios sabe. Créeme que sus hijos que aspiran a la santidad, porque Él nos creó, saben nuestras limitaciones. ¿Qué quiere Dios? Que le ames, que lo recibas en tu corazón, que le pidas su ayuda, que te abras al amor del Espíritu Santo para que habite en ti y puedas ver con el amor de Dios a los demás. Y bueno, yo creo que aquí lo dejamos. Recordándote, pues nos quedamos justamente, todavía nos falta, pues yo quisiera nada más cerrar con el mandamiento más poderoso que Cristo nos dejó. Ese mandamiento del amor recíproco que traza el camino para vivir en Cristo, la vida trinitaria de la iglesia, del cuerpo de Cristo y transformar a través de él la historia. ¿Queremos transformar la historia? Pues transformémonos como Dios quiere en esos hijos que espera a través de Cristo. Y que esta historia llegue a su plenitud en la Jerusalén celeste. Esa patria eterna que tanto anhelamos, podemos construirla desde ya, pero tenemos que ponernos las pilas y conocer, primero, amar a Dios. Segundo, acercarnos a la oración, a la mortificación, que la gracia de Dios viva en nosotros, estudiar lo que Dios quiere de nosotros en estos documentos y luego actuar, sabiendo que tenemos la capacidad a través de Cristo, de lo que nos ha dado, de transformar la historia y de ver en los demás a nuestras hermanas y a nuestros hermanos y amar como Cristo quiere que amemos. Y hasta aquí me quedo. No se te olvide, el primero de todos los mandamientos, el amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y seguimos hablando de este tema
en la próxima charla de la siguiente semana. Solo te recuerdo que si este programa te gustó, puedes compartirlo. Primero, me ayudarías mucho dándole like de que me gusta para que pues en ningún momento se nos vaya a censurar por parte de Facebook o de YouTube. Acuérdate que tenemos un canal en YouTube donde puedes volver a ver el programa y compartirlo desde YouTube, o ahorita mismo lo puedes compartir con tus amigos, con tus familiares. Y bueno, yo recordarte que pues es la hora de los laicos, ¿sí? de los que no somos ni sacerdotes ni religiosas, que es a los que nos compete cambiar el rumbo de la historia. Recuerda, no se te olvide, es la hora de los laicos, es la hora de hablar de la verdad con mayúscula, hablar de Cristo, de unidad, de caridad, de amor por los demás. Estamos llamados a ser santos en medio del mundo. Si este programa te ha gustado, comunícalo, transmite este mensaje, difúndelo. Este mensaje, por supuesto, a los que más amas, primero a tu familia y después a tus amigos. Recuerda, la doctrina social de la Iglesia nos aporta las pistas para hacer que nuestra sociedad sea fiel a las enseñanzas de Jesucristo, construida sobre los valores morales de justicia, de amor, de verdad y de libertad. Hagamos comunidad, esa comunidad de amor, de hijos de Dios y hermanos entre nosotros, y construyamos así un mundo según los designios de Dios, donde el amor reine entre los hermanos y hermanos y donde seamos uno, como Cristo, Padre y Espíritu Santo son uno. ¿Sabes para qué? Para cambiar el rumbo de la historia y llevarla hacia Dios. ¿Sabes para qué? Para que Cristo reine no solo en tu corazón, sino en el mundo entero. Dios te bendiga, todo por ti, Dios mío, todo por tu amor. Nos vemos en 8 días. Hasta la próxima. Dios los bendiga toda la semana. Bye.